cada uno de ustedes. Hoy, a través de la experiencia curricular Cátedra Vallejo, dirigida por la gran maestra María García Paredes, el grupo número 4 tiene el agrado de presentar el documental Fabla Salvaje, además de la biografía de uno de los grandes poetas peruanos, César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. Nació el 16 de marzo de 1892 en la hermosa ciudad y capital de la poesía peruana, Santiago de Chuco. Cursó sus estudios primarios entre 1900 y 1904 en la Escuela Municipal y luego en el Centro Escolar número 271. Fue el menor de 11 hijos. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Gurronero. Se crió en el seno de una familia mestiza con una gran devoción cristiana. La familia pensó en dedicarlo al sacerdocio, lo cual marcó su formación y explica la presencia en su poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico. César Vallejo comenzó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco en el año 1905 y terminó el año 1909. Para el año 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo, pero por motivos económicos retorna a su pueblo con el propósito de trabajar y ahorrar para luego continuar sus estudios. Durante este tiempo apoyó a su padre en las tareas administrativas de gobernador y toma contacto con la realidad de los mineros de Quirubilca, que está ubicada cerca de Santiago de Chuco. Estos recuerdos le llevarán a escribir la novela del tungsteno. Para el año 1911 viaja a Lima y se matricula en la Facultad de Medicina en la Universidad San Fernando, la cual nuevamente llega a abandonar por motivos económicos o tal vez por desilusionarse de dicha carrera. Renuncia a su empleo en la hacienda y nuevamente regresa a Trujillo. Con el año que se abre, reanuda sus estudios, letras y paralelamente estudios de derecho, y consigue un puesto de profesor de colegio. El primer éxito que consigue Vallejo con su tesis, El romanticismo en la poesía española, es completo. Muy rápidamente es adoptado por los intelectuales y artistas, quienes muy numerosos forman un grupo inquieto, turbulento y audaz, cuya bohemia no es en Vallejo sino un hábito. Publica sus primeros versos de origen didáctico, imponiéndose él, y por poco por el dinamismo y los rasgos humorísticos de su fuerte personalidad intelectual y artística. En 1917 deja Trujillo por la capital, dejando en esa un recuerdo profundo mezclado de un sentimiento de frustración. Un bloc de poemas compone todo su bagaje. Ya en 1918, triste e incolora llegada a Lima, reacio a toda la idea de economía, algunos recursos traídos de Trujillo pronto se han agotado. Sin embargo, ya un tanto conocido en el medio intelectual, entra en contacto con los periódicos y revistas que le publican uno que otro poema, consiguiendo, por otra parte y a tiempo, un puesto de director de colegio con el proyecto de conseguir el doctorado de Letras y de Derecho. Prosigue sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero ya ha llevado su primer poemario al impresor. En el mes de agosto de ese mismo año, muere su madre en Santiago de Chuco. Poemas no a su madre, sino a la madre, una universal. Aún habiendo impreso su primer libro, quedará estancado por largos meses en la espera de un prólogo de Valdelomar. Muy en vista de aquella época, le ha prometido, pero retrocediendo un poco en la historia, conocemos a María Rosa Sandoval. Fue el primer amor juvenil de César Vallejo. Aquella chica de estope tuvo un romance con el poeta en el año 1916. Ella era una jovencita inteligente y comprensiva que con el tiempo llegó a ser la musa que inspiró a Vallejo en sus libros de los heraldos mudos. César Vallejo y María Rosa vivían cerca de la plazuela de Santa Ana. En ese entonces, César Vallejo hospedaba en el hotel de Arco y María Rosa vivía frente a dicha plaza. Se conocieron cuando hubo un cambio de bibliotecaria en la bohemia trujillana. Para ese entonces era una biblioteca moderna en la cual Vallejo frecuentaba. Al verla, César Vallejo no pudo contenerse. Cerró su libro y fue a devolverlo con pretexto.
a conocer a María Rosa Sandoval, la nueva bibliotecaria que sería la musa de su inspiración. Tiempo después tuvieron un encuentro, una cita casual, en la cual que César recoge a María y ella lo espera ansiosa, parada en la puerta. Fue entonces que empezaron a caminar sin rumbo alguno. Tuvieron un diálogo que ambos fueron enamorándose, sutilmente de la inteligencia y su hermosura mutua. Doña Rosa era una mujer intelectual, culta, valoraba y entendía los poemas de Vallejo. Lamentablemente, el tiempo pasaba. María contrajo una enfermedad de tuberculosis. A los 24 años, su familia decide trasladarla a la serranía de Otusco para su recuperación, pero lamentablemente fallece el 10 de febrero de 1918. César Vallejo no supo nada al respecto para ese entonces. Él se encontraba en Trujillo. Al enterarse, la nostalgia, la tristeza de la pérdida de su amada, lo inspiró a redactar el libro de los Heraldos Negros. De esta manera, el primer amor de César Vallejo muere de tuberculosis. Después de su muerte, la familia quemó sus cosas para no contagiarse de dicha enfermedad. Entre ellas se encontraban las evidencias de su diario con él. Transcurrido el tiempo, se encontró restos de aquel diario quemado, pero lastimosamente no se encontró ninguna evidencia escrita de aquel romance. Sin embargo, la historia fue contada por los mismos testigos de aquel primer amor de Vallejo. Un día triste para César Vallejo por dejar su ciudad natal. Fue un 17 de junio de 1923 cuando viajó a París con la esperanza de cumplir sus sueños como escritor. 3 años después se casó con Georgette Meyer. Además, terminaba de escribir sus obras teatrales, Colacho, Hermanos o Presidentes de América. Entre 1935 y 1936 creó los cuentos El Niño de Carrizo, Viaje alrededor de Prevenir, Las 2 horas, El Vencedor. Renunció a su trabajo en 1926 y conoció a su primera compañera francesa, Henriette Macy, con quien convivió hasta octubre de 1928, y luego a Georgette Meyer en 1927, una joven de 18 años de edad. La relación con Henriette Macy no era clara por la atracción que tenía por la jovencita Georgette Meyer. En 1924 recibe la trágica noticia de la muerte de su padre y en aquel tiempo fue hospitalizado por la caridad pública a consecuencia de una hemorragia intestinal. La causa era el hambre, la soledad y la agonía, y con este padecimiento se inspiró para el poema Masa, donde le dan ánimo para recuperarse. También empezó a trabajar en la revista Limeña Mundial. Con esas ocupaciones y gran talento que se desempeñaba, el gobierno español le ofreció una beca para culminar sus estudios de Derecho en España. Rechazó dicha oportunidad y no se doctoró en Letras ni en Derecho. En 1928 se inclinó por la ideología marxista. De esta manera hizo su primer viaje a Rusia y cuando regresó a París formó su partido socialista. Vio que esta era la mejor opción de acabar con la desigualdad social. En los 2 primeros años sufrió grandes problemas económicos e incluso tuvo que dormir en la intemperie, pero jamás cesó con la idea de algún día poder lograr su objetivo. En 1936 estalla la Guerra Civil Española, donde colaboró para la defensa de la República Española. Dado el horror presenciado, escribió Poemas Humanos y España, aparta de mí este cáliz. En marzo de 1938, César Vallejo sufrió el agotamiento físico. Fue hospitalizado el 2 de ese mes con una enfermedad inexplicable. Murió un viernes 15, santo lluvioso. No era jueves, como dice en su poema, una piedra negra sobre una piedra blanca. El escritor francés Louis Aragon le rindió homenaje. Sus restos fueron trasladados a la Casa de la Cultura y posteriormente al cementerio de Montreux. Después de descansar allí durante 32 años, el 3 de abril de 1970, su viuda, Georgette Vallejo, trasladó su cuerpo al cementerio de Montparnasse y escribió en un epitafio: "Ha nevado tanto para que duermas". Obras. Vallejo abarcó prácticamente todos los géneros literarios: poesía, narrativa, teatro y ensayo. Se debe mencionar también su copiosa labor periodística. Mencionaré las obras más conocidas de nuestro escritor: Los Heraldos Negros de 1919, Trilce de 1922,
Fábula salvaje, 1923. Hacia el reino de los Esiris, 1944, que fue escrita entre 1924 y 1928. Rusia entre el segundo plan quinquenal, 1931. El tungsteno, 1931. Colacho, hermanos o presidentes de América, 1934. La piedra cansada, 1937. Paco Yunque, 1951. Fábula salvaje es una novela corta del escritor peruano César Vallejo, publicada en Lima en 1923. Fue la segunda obra en prosa que publicó Vallejo, a solo 2 meses de la publicación de su colección de relatos Escalas melografiadas. Se trata de un folleto de 49 páginas, que salió como el 9º número de la colección popular editada por La Novela Peruana. Una segunda edición póstuma apareció formando parte del título Novelas de César Vallejo. Apareció luego incluida en Novelas y cuentos completos de César Vallejo, en la edición patrocinada por Georgette Vallejo, viuda del escritor. Fábula salvaje es un arcaísmo equivalente a fábula. El poeta al parecer lo tomó de uno de los versos de Ramón del Valle Inclán. El título de la obra significa entonces fábula salvaje. El argumento se centra en la locura repentina de un campesino, Balta Espinar, que empieza a sentirse acosado por un ser fantasmal. Producto de esta psicosis, golpea a su esposa embarazada y se aleja de su hogar y acaba arrojándose de un precipicio. Los hechos transcurren en un ambiente campestre, que se puede ubicar en la serranía norte del Perú, presumiblemente en el lugar del nacimiento del autor. Una mañana Balta Espinar se levanta y coge el espejo para verse el rostro, pero lo suelta de improviso, al querer ver el reflejo del rostro de una persona desconocida. El espejo se hace trizas, y Balta es preso de una angustia espantosa. Al rompimiento del espejo se suma el canto de una gallina. Todo ello sucesos de mal agüero, según la mentalidad supersticiosa de la gente del campo. De un momento a otro Balta empieza a sufrir de insomnio, sufre pesadillas, se siente observado por un ser fantasmal y llega a creer que se trata del amante de su esposa Adelaida, quien se hallaba en ese entonces embarazada. Preso de celos infundados, insulta y maltrata a su mujer de la manera más innoble posible. Abandona luego su cabaña, recorre los páramos, se sube a un risco y contempla el paisaje que parece tranquilizarlo por un momento, cuando de pronto siente nuevamente la presencia de un ser misterioso que le roza la espalda. Aterrado, hace un brusco movimiento hacia adelante y cae al abismo, lo que puede interpretarse como un suicidio compulsivo. Ese mismo día, su esposa da a luz, ignorante del espantoso fin de su esposo. Era el mes de marzo y empezó a llover. Finaliza con esta frase el relato. César Vallejo empezó en la poesía siguiendo el movimiento del modernismo que era muy popular en Hispanoamérica. Su poemario Los Heraldos Negros forma parte de esta corriente literaria. La preocupación principal del modernismo en la forma. Los poetas modernistas buscan llegar a una perfección formal. A niveles de los temas se evoca principalmente el pasado y se contesta el pragmatismo del mundo contemporáneo, que destaca hacia una gran nostalgia. En su primera etapa, Vallejo buscó la palabra exacta en la concisión y la economía. Sus poemas son mayormente cortos y no hacen grandes discursos. Pero aunque pertenezca a esta corriente poética, es necesario precisar que usó el modernismo de manera crítica y personalizada, lo que explica que su poesía sea única.